¿Alguna vez te has preguntado si es posible viajar en el tiempo? Es uno de los conceptos más intrigantes que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde las páginas de los libros hasta las pantallas de cine, el viaje en el tiempo ha sido tema de innumerables historias cautivadoras. Pero, ¿y si te dijera que hay evidencias de que el viaje en el tiempo podría ser más que una mera fantasía? En este fascinante recorrido exploraremos 8 relatos extraordinarios de personas que afirman haber viajado en el tiempo. Estas historias, que datan desde mucho antes de que Hollywood las popularizara, están llenas de detalles intrigantes y desconcertantes que desafían nuestra comprensión de la realidad. No te pierdas esta oportunidad única de explorar los límites de la realidad y suscribirte para más contenido que desafía tu imaginación. Antes de sumergirnos en los casos específicos que te dejarán boquiabierto, queremos llevarte en un viaje visual a través del tiempo. ¿Te imaginas ver fotografías y vídeos antiguos donde parece que se vislumbran viajeros del tiempo? Así es. Estos registros han capturado la atención de millones, mostrando a personas vestidas de manera peculiar para la época, incluso utilizando lo que parece ser un smartphone antes de que existieran oficialmente. ¿Cómo es posible? Es una pregunta que nos hace cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia y la tecnología. ¿Podrían estos artefactos ser evidencia tangible de que el viaje en el tiempo es real? Es una posibilidad que nos emociona explorar contigo. Pero eso no es todo. Prepárate para adentrarte en un relato que desafía las convenciones y te sumerge en un mundo de intriga y misterio. ¿Te acuerdas de las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos? Imposible olvidarlas. La lucha entre Hillary Clinton y Donald Trump mantuvo al mundo en vilo. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que hubo un candidato más en esa carrera? Uno que afirmaba venir del futuro con la misión de revelar los secretos más oscuros del gobierno estadounidense. Su nombre es Andrew Basiago, y su historia es tan increíble como fascinante. Asegura haber sido seleccionado por el proyecto Pegasus para esta misión trascendental. ¿Cómo es posible? ¿Será verdad o simplemente una ilusión? Con un arsenal de documentos que respaldan su relato, Andrew tiene una meta clara: convertirse en presidente de los Estados Unidos para el año 2028. ¿Te imaginas cómo evolucionará su historia? Nosotros también estamos ansiosos por descubrirlo. Pero eso no es todo lo que tenemos preparado para ti. Sumérgete en el caso de Georg Banda, un experto en aviación de Lockheed que afirma haber sido visitado por un ser extraterrestre con un regalo extraordinario: los planos para construir una cápsula del tiempo. ¿Qué otros secretos del tiempo y el espacio descubriremos juntos? ¿Te imaginas poder rejuvenecer y vivir indefinidamente? Georg Banda nos mostró que esto podría ser posible. Compartió su experiencia en conferencias que atrajeron a multitudes ávidas de conocer más sobre sus investigaciones. Después de obtener financiamiento para construir su cápsula del tiempo, llamada el Integrator, Georg se embarcó en una odisea para llevar a cabo su visión. A pesar de los desafíos, su determinación era inquebrantable. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando Georg falleció antes de completar la cápsula. ¿Qué pasó con sus planes y los planos de la cápsula? Un misterio que aún no se ha resuelto. Pero lo que sí es seguro es que aquellos que entran en su interior experimentan una sensación única, como si el tiempo se detuviera y una energía especial los envolviera. Este lugar se ha convertido en un centro de investigación secreto para científicos y curanderos que buscan comprender los misterios del tiempo y la curación. Y hablando de misterios del tiempo, ¿qué pensarías si te dijera que un viajero del tiempo llamado Roberto Dino contactó a más de 100.000 personas en 2003 solicitando materiales para construir una máquina del tiempo? Increíble, pero cierto. Muchos respondieron a su llamado, pero después de un tiempo, sus mensajes cesaron y nunca más se supo de él. ¿Fue capturado? ¿O logró regresar a su época de origen? Pero los enigmas no terminan ahí. En las bulliciosas calles de Liverpool hay historias de comercios que aparecen y desaparecen misteriosamente en el tiempo. Martin Charles se encontró con una panadería que parecía sacada de otra época, pero al regresar había desaparecido por completo.
¿Cómo es posible? Investigaciones posteriores revelaron que esta no era una experiencia única, sino que muchas personas habían experimentado fenómenos similares en Bold Street. Por último, pero no menos importante, está la inexplicable experiencia de Victor Goddard, un distinguido mariscal de aviación en la historia de Inglaterra. Su encuentro con lo desconocido sigue siendo un misterio sin resolver. Victor Goddard, un intrépido piloto, se encontró en una situación que desafía toda lógica durante uno de sus vuelos rutinarios sobre un antiguo aeródromo abandonado. Una tormenta amarilla surgió de la nada, obligándolo a atravesarla. Lo que sucedió a continuación es aún más increíble. El aeródromo, que estaba en ruinas, apareció completamente reconstruido ante sus ojos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso Víctor había viajado al futuro por un breve instante? Pero la travesía en el tiempo no termina ahí. En Japón, en 1954, los agentes de aduana se encontraron con un pasajero que afirmaba provenir de un país inexistente llamado Saure. Presentó un pasaporte auténtico y moneda de su tierra, respondiendo con claridad a todas las preguntas. Sin embargo, al día siguiente, desapareció misteriosamente, dejando a todos desconcertados. ¿Fue un viajero del tiempo o una anomalía entre realidades? Y luego está el enigma de John Titor, cuyas publicaciones en un foro de Internet a principios de los años 2000 han desconcertado a millones. Afirma ser un viajero del año 2036, compartiendo predicciones que, con el tiempo, han cobrado vida. ¿Es un profeta del futuro o simplemente un hábil impostor? Estas historias nos desafían a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio. ¿Estás listo para adentrarte en el desconocido y explorar los límites de la realidad? Imagina por un momento que mientras caminas por la playa encuentras un objeto que no debería estar allí. No es una concha ni un pedazo de madera arrastrado por la marea, sino algo que desafía todo lo que sabes sobre la historia. Algo similar le ocurrió en 1982 a Robert Marks, un cazador de tesoros reconocido mundialmente. Durante una de sus expediciones en la bahía de Guanábano, cerca de Río de Janeiro, Brasil, Marks realizó un descubrimiento que sacudiría los cimientos de lo que conocemos como historia. Marks había pasado años explorando los océanos en busca de tesoros perdidos, pero ese día encontró algo mucho más valioso que oro o joyas. Al sumergirse en las aguas de la bahía, su equipo tropezó con un hallazgo sorprendente. Unas 200 ánforas romanas, la mayoría en condiciones casi perfectas. Para quienes no están familiarizados, las ánforas son recipientes de cerámica que se utilizaban en el Imperio Romano para transportar productos como vino, aceite y granos. Estas ánforas, datadas del siglo I, estaban perfectamente conservadas, casi como si hubieran sido fabricadas ayer. Sin embargo, este descubrimiento plantea un enigma casi imposible de resolver. Según la historia convencional, los europeos no llegaron a América hasta 1492, con el famoso viaje de Cristóbal Colón. Entonces, ¿cómo es posible que estas ánforas romanas hayan terminado en el fondo del océano, cerca de la costa de Brasil, más de 1000 años antes? Este hallazgo sugiere que la historia podría ser mucho más compleja y misteriosa de lo que creemos. Las autoridades brasileñas, conscientes de la magnitud de este descubrimiento, cerraron inmediatamente la bahía para realizar investigaciones más profundas. El área fue declarada zona protegida, no solo para evitar el saqueo de posibles tesoros, sino también para preservar el misterio. La presencia de estas ánforas en un lugar y tiempo donde no deberían estar cuestiona todo lo que sabemos sobre el pasado. Podría ser que los romanos llegaron a América mucho antes de lo que los libros de historia nos han enseñado. ¿O hay una explicación aún más fantástica? Algo que desafía la comprensión humana. Robert Marks, un hombre acostumbrado a encontrar lo inesperado, estaba convencido de que había tropezado con una prueba irrefutable de que los romanos habían llegado al Nuevo Mundo siglos antes de Colón.
Pero su teoría no era la única en juego. Otros especularon que estas ánforas podrían haber viajado en el tiempo, de alguna manera conservadas en su estado casi original. Las ánforas no mostraban los signos habituales de oxidación o desgaste que cabría esperar tras siglos en el fondo del océano. Este detalle alimentó las teorías más radicales. ¿Y si estos objetos habían desafiado el tiempo y el espacio? ¿Podría ser que estemos ante una prueba de la existencia de los viajes en el tiempo? La historia está llena de enigmas que desafían nuestra comprensión del tiempo. Un siglo antes del descubrimiento de Marx, un pequeño pueblo en el sur de Francia fue el escenario de otro misterio igual de desconcertante. Berenger Saunier, un humilde sacerdote de la aldea de Rennes-le-Château, de repente se convirtió en uno de los hombres más ricos de la región. Saunier, que había asumido su cargo en 1885, comenzó a realizar renovaciones extravagantes en la iglesia local de Santa María Magdalena. Sus proyectos no se limitaron a la iglesia. Construyó una lujosa villa llamada Villa Betania y una torre conocida como la Torre Magdala, ambas con diseños arquitectónicos y decorativos que muchos interpretaron como llenos de simbolismo esotérico. La pregunta que todos se hicieron fue: ¿de dónde obtuvo Saunier tanto dinero? El sacerdote no tenía antecedentes de riqueza y su parroquia no era lo suficientemente próspera como para justificar tales gastos. Aquí es donde la historia toma un giro hacia lo misterioso. Según la leyenda local, durante las renovaciones de la iglesia, Saunier habría encontrado unos antiguos pergaminos escondidos en un pilar hueco del altar. Estos documentos, cuyos detalles y autenticidad aún se debaten, supuestamente contenían genealogías, textos cifrados y símbolos que podrían haberle revelado secretos ocultos, tal vez incluso relacionados con la historia, el poder y, sorprendentemente, el tiempo. Algunos teóricos sugieren que estos pergaminos podrían haber revelado la ubicación de un tesoro escondido, posiblemente relacionado con los templarios o incluso el Santo Grial. Otros creen que contenían conocimientos avanzados que le permitieron a Saunier manipular la realidad a su favor, logrando una riqueza inexplicable. Entre las teorías más intrigantes está la posibilidad de que Saunier descubriera una forma de viajar en el tiempo o manipularlo, utilizando oro y rituales esotéricos. El oro, un metal que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, siempre ha estado rodeado de un aura de misterio y poder. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta los reyes de la Europa medieval, el oro ha sido símbolo de riqueza, poder y divinidad. Pero, ¿y si el oro fuera algo más que un simple metal precioso? ¿Y si, como algunos sugieren, tuviera propiedades que permiten manipular el tiempo? La obsesión de los reyes y las figuras poderosas con el oro podría no haber sido solo por su valor material, sino por un conocimiento oculto, un poder que les permitió mantener su control durante siglos. La posibilidad de que el oro pueda ser la clave para viajar en el tiempo abre un abanico de teorías. Algunas culturas antiguas creían que el oro tenía propiedades mágicas o espirituales, capaces de conectar el mundo físico con el divino. Es posible que el Vaticano, que resguarda muchos de los documentos y secretos más antiguos del mundo, tenga conocimiento de este poder oculto del oro. ¿Por qué el Vaticano ha mantenido tantos secretos a lo largo de los siglos? ¿Y qué es lo que realmente saben sobre la historia y el tiempo? La historia de Berenger Saunier es solo uno de los muchos casos que sugieren que el tiempo podría ser manipulado, o al menos que hay más sobre el tiempo de lo que comprendemos. Viajar en el tiempo, una idea que durante mucho tiempo se ha considerado ciencia ficción, podría tener raíces en prácticas y conocimientos ancestrales.
¿Qué tal si la historia de Saunier y su riqueza inexplicable no es solo un cuento, sino una pista sobre algo mucho más grande, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la realidad? Pero los relatos de posibles viajes en el tiempo no se limitan a siglos pasados. En 2006, en Liverpool, Inglaterra, un ladrón experimentó algo que, de no haber sido tan bien documentado, podría haber sido descartado como una simple alucinación. Mientras huía de un guardia de seguridad tras robar en una tienda, el ladrón se encontró en la calle Ball, una conocida vía de la ciudad. De repente, todo a su alrededor cambió. Los edificios, los coches, la ropa de las personas, todo parecía pertenecer a la década de 1960. Desconcertado, el ladrón revisó un periódico y, para su sorpresa, la fecha confirmaba lo imposible. Estaba en 1967. Naturalmente, el ladrón pensó que debía haber algún tipo de evento recreativo, quizás una celebración con disfraces y coches antiguos. Pero cuanto más observaba, más se daba cuenta de que no era un espectáculo. Todo era real, demasiado real para ser una simple puesta en escena. Los coches relucientes, las tiendas con televisores antiguos como si acabaran de salir de fábrica, la gente caminando en trajes de otra época. Todo apuntaba a que había viajado en el tiempo. Asustado y confundido, el ladrón intentó regresar a la calle de donde había venido. Y fue entonces cuando lo verdaderamente extraño ocurrió. Al dar vuelta a la esquina, todo volvió a la normalidad. La calle Bold estaba de nuevo en 2006, tal y como la conocía. El periódico local, el Liverpool Echo, documentó este incidente, confirmando que los detalles proporcionados por el ladrón sobre los comercios y la disposición de la calle coincidían con la década de 1960. Pero, ¿cómo explicar este salto temporal? ¿Fue un truco de la mente, una distorsión de la realidad o un verdadero viaje en el tiempo? Curiosamente, Liverpool tiene otros relatos similares. No muy lejos de donde ocurrió el incidente del ladrón, una mujer aseguró haber visto una tienda que parecía recién inaugurada, con precios increíblemente bajos y productos que ya no se fabricaban. Sin embargo, al intentar pagar con su tarjeta de crédito, le dijeron que solo aceptaban efectivo. Confundida, decidió dejar los productos y volver más tarde. Pero cuando regresó al día siguiente, la tienda había desaparecido y en su lugar encontró un banco que había estado allí por años. Su experiencia, aunque desconcertante, fue corroborada por su madre, quien le confirmó que esa tienda había cerrado mucho antes. ¿Qué está pasando en Liverpool? Podría ser que ciertas áreas del mundo tengan una conexión especial con el tiempo, una especie de portal que permite a las personas moverse entre diferentes épocas. Algunos científicos han especulado sobre la existencia de agujeros de gusano, túneles en el espacio-tiempo que podrían conectar diferentes momentos y lugares. Es posible que algunos de estos portales estén en la Tierra, esperando ser descubiertos. A lo largo de la historia han surgido muchos relatos sobre personas que afirman haber viajado en el tiempo, ya sea intencionalmente o por accidente. Un caso famoso es el de Rudolf Fentz, un hombre que, según cuenta la leyenda, apareció en Times Square, Nueva York, en 1950, vestido con ropa de finales del siglo XIX. Fentz, desorientado y asustado, fue atropellado por un coche poco después de su llegada. La policía, al investigar su identidad, descubrió que había desaparecido sin dejar rastro en 1876, 74 años antes. Aunque muchos consideran esta historia un mito urbano, su persistencia en la cultura popular plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo. Por ahora, los misterios de Robert Marks, Bérenger Saunier y el ladrón de Liverpool nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente sabemos del tiempo. ¿Es el tiempo una línea recta, inmutable e inevitable? ¿O es algo más maleable,
Algo que puede ser explorado y tal vez incluso cambiado. Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Mientras tanto, las ánforas romanas siguen descansando en el fondo del océano. Los secretos de Rennes-le-Château permanecen ocultos en sus criptas, y las calles de Liverpool podrían esconder más portales de los que imaginamos. Estamos listos para descubrir la verdad. Solo el tiempo lo dirá. La historia está llena de casos sorprendentes que podrían hacerte replantear lo que creías posible. Imagina esto. Estamos en el año 1851, en una pequeña aldea cerca de Frankfurt, Alemania. Un hombre que no encaja en absoluto con la apariencia de la gente local aparece de repente en la aldea. Su vestimenta y su forma de comportarse eran tan extrañas que rápidamente llamó la atención de todos los habitantes. La gente comenzó a murmurar, pensando que tal vez estaban viendo una broma elaborada o un extraño fenómeno. Este hombre, que se presentó como Jofar Borin, no solo llevaba ropa que parecía sacada de un contexto completamente diferente, sino que también hablaba un idioma que nadie en la aldea podía entender bien. Sus palabras eran confusas y casi incomprensibles para los locales. Mientras intentaba explicar de dónde venía, mencionó un país llamado Lacaria, ubicado en un continente que los europeos jamás habían oído nombrar. Para la gente de la aldea esto era tan incomprensible como si hubiera dicho que venía de otro planeta. La gente estaba alarmada y sospechaba de él. En esa época, después de las recientes revoluciones, la gente era extremadamente cautelosa con los extranjeros. Nadie quería ser engañado o espiado, y un hombre con un aspecto tan raro y un idioma desconocido solo aumentaba sus temores. Los aldeanos decidieron llamar a las autoridades para que investigaran a este misterioso visitante. Las autoridades, al principio, también se mostraron desconcertadas. Intentaron interrogar a Jofar, pero la comunicación era muy difícil. Las respuestas del hombre eran vagas y llenas de detalles confusos sobre su lugar de origen. Decía que Lacaria estaba en un continente llamado Sacria, pero ningún mapa mostraba tal lugar. A medida que las preguntas se volvían más insistentes, Jofar se mostraba cada vez más frustrado, insistiendo en que los mapas estaban equivocados. Finalmente, las autoridades decidieron trasladarlo a Berlín con la esperanza de obtener respuestas más claras en la capital. Tras un largo viaje, los interrogatorios continuaron, pero el hombre seguía sin ofrecer información coherente. A pesar de los esfuerzos, no se encontró nada sospechoso en sus pertenencias, y tras un tiempo, las autoridades decidieron liberarlo, aunque estaban convencidos de que estaba loco o era un fraude. Poco después de ser liberado, Jofar Borin desapareció misteriosamente. No hubo señales de él en ningún lado, y su historia comenzó a desvanecerse, como un recuerdo que debía ser olvidado. Su caso fue documentado en un periódico británico y en un libro sobre ciencia y arte, pero la falta de respuestas definitivas dejó a muchos con más preguntas que certezas. Algunos comenzaron a especular que Jofar podría haber sido un viajero en el tiempo, enviado desde un futuro lejano o una dimensión paralela. Pero la historia no termina ahí. En junio de 1950, en Times Square, Nueva York, ocurrió otro incidente igualmente misterioso. Un hombre de unos 30 años fue atropellado por un coche en medio del caos de la ciudad. Su apariencia y comportamiento eran igualmente inusuales. Estaba vestido con ropa anticuada y parecía desorientado. Los testigos pensaron que podría ser un actor callejero o alguien que había llegado a la ciudad para una audición. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con varios objetos en las pertenencias del hombre que no encajaban con la época. Entre ellos había una ficha de cerveza que llevaba años sin venderse.
una tarjeta de regalo para un servicio de cuidado de caballos que ya no existía, y lo más sorprendente, una identificación que mostraba que el hombre se llamaba Rudolf Fens y había nacido en el siglo XIX. El oficial encargado del caso, al ver estos objetos, se quedó perplejo. La tarjeta de regalo era de una empresa que había desaparecido hace mucho tiempo. Los billetes eran de una serie que ya no estaba en circulación, y la carta encontrada con el hombre estaba fechada en 1876. La identificación, sin embargo, era lo más desconcertante. Demostraba que Rudolf Fens era de un siglo anterior al tiempo en que fue encontrado. El capitán encargado de la investigación, Howard Berry, intentó resolver el misterio. Primero pensó que tal vez Rudolf era un actor caracterizado para una obra de teatro o una película, pero nadie en los teatros de la ciudad había oído hablar de él. Luego, buscó en los registros telefónicos y en otros documentos oficiales, pero no encontró ninguna pista sobre su nombre o su rostro. Las huellas dactilares tampoco coincidían con nadie conocido. Como último recurso, el capitán Bering decidió investigar en los registros históricos del año 1876, el año de la identificación de Rudolf. Lo que encontró fue aún más desconcertante. Rudolf Fens no solo existía, sino que su desaparición estaba registrada de manera similar a como había ocurrido con el hombre del presente. Según los registros, Rudolf Fens había salido a dar un paseo y nunca regresó. Este hallazgo llevó a la especulación de que tal vez Rudolf había atravesado un vórtice temporal que lo llevó al futuro. Podría haber sido un viajero del tiempo accidental. A pesar de los esfuerzos por resolver el caso, el misterio de Rudolf Fens sigue sin respuesta. Pero hay más. La historia de los viajes en el tiempo y los experimentos secretos de los que tanto se ha hablado incluye eventos aún más sorprendentes. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento conocido como el Experimento Filadelfia. Este experimento tenía como objetivo hacer invisible al destructor de escolta USS Eldridge para los radares enemigos, utilizando la teoría del campo unificado propuesta por Albert Einstein. El experimento fue llevado a cabo el 28 de octubre de 1943 en los astilleros navales de Filadelfia. La maquinaria y los generadores crearon un campo electromagnético tan potente que el barco no solo se volvió invisible para los radares, sino que también desapareció físicamente del astillero. Los testigos informaron que el agua alrededor del barco se agitó y luego el navío se desvaneció en un halo de luces y sombras. Cuando el barco reapareció, los marineros a bordo, entre ellos Al Bielek y su hermano Duncan Cameron, experimentaron una desorientación extrema. Según sus relatos, el barco no solo había viajado en el tiempo, sino que se había desplazado hasta el año 1983. En el futuro descubrieron que estaban en el proyecto Montauk, que continuaba los experimentos del Experimento Filadelfia y exploraba la teletransportación, el control mental y los viajes en el tiempo. Bielek y Cameron afirmaron que, durante sus viajes, habían llegado a un futuro devastado en el año 2300. La Tierra estaba en ruinas y la civilización tal como la conocían estaba casi destruida. La humanidad intentaba reconstruir su sociedad utilizando tecnología avanzada, pero el planeta estaba en un estado crítico. Estas historias, aunque parezcan sacadas de una novela de ciencia ficción, han sido documentadas y estudiadas por investigadores y entusiastas del tema. La idea de que los viajes en el tiempo sean una realidad no solo se basa en relatos de viajeros misteriosos, sino también en experimentos y teorías que han capturado la imaginación de muchas personas. El tiempo es un enigma y la posibilidad de viajar a través de él abre un mundo de infinitas posibilidades.
Imagina poder ver el momento exacto en que se crearon grandes monumentos o descubrir secretos que se han perdido en el pasado. Los viajes en el tiempo podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y del futuro de maneras que nunca habríamos imaginado. La pregunta persiste. ¿Es posible que la tecnología para viajar en el tiempo ya exista y esté oculta? Hemos sido testigos de experimentos secretos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Aunque la ciencia ficción nos ofrece una visión de estos conceptos, la realidad podría ser aún más sorprendente. Mantente atento, porque el misterio del tiempo y sus secretos podrían ser más reales de lo que pensamos. Fotógrafo en puente canadiense. ¿Te has topado alguna vez con fotos y vídeos en internet que parecen desafiar toda lógica? Aunque muchos de estos archivos son productos de edición, hay algunos que parecen envueltos en un misterio auténtico. Un ejemplo fascinante es la fotografía que estás viendo ahora. Esta imagen fue tomada en un puente canadiense en 1941 y muestra a un grupo de personas con trajes típicos de esa época. Pero si observas bien, notarás algo realmente sorprendente. A la derecha de la foto hay un hombre vestido con ropa que parece demasiado moderna para 1941. Además, parece estar sosteniendo un dispositivo que podría ser un smartphone. ¿Es posible que este hombre sea un verdadero viajero del tiempo? Muchos creen que sí, y este caso se ha convertido en una de las pruebas más debatidas sobre la existencia de los viajes en el tiempo. Quédate con nosotros para descubrir más casos que te dejarán sin palabras. Celular en el Mundial de 1962. Para todos los fanáticos del fútbol, la Copa del Mundo es el evento deportivo más importante del planeta. Cada 4 años, las mejores selecciones nacionales se enfrentan para determinar quién es el campeón del mundo. Más allá de la emoción deportiva, la Copa del Mundo también ha sido escenario de algunos eventos curiosos. Uno de los más impactantes ocurrió durante el Mundial de 1962 en Chile. En esa ocasión, la selección de Brasil se consagró como campeona del torneo, pero durante las celebraciones ocurrió algo muy extraño. Mientras el legendario Garrincha levantaba el trofeo, una cámara capturó la imagen de una persona en el fondo que parecía estar sosteniendo un celular. Esto es particularmente extraño porque los teléfonos móviles no existían en esa época. Este incidente ha llevado a muchos a especular que podría tratarse de un viajero en el tiempo que, por algún motivo, apareció en ese momento histórico. ¿Será esta una prueba más de que los viajes en el tiempo son posibles? Sigue viendo para conocer más pruebas sorprendentes. Escultura antigua de astronauta. Una de las teorías más fascinantes y controversiales en el mundo de la ciencia es la del antiguo astronauta. Esta hipótesis sugiere que las civilizaciones más antiguas de la humanidad fueron visitadas por viajeros del tiempo. Aunque muchos expertos intentan descartarla, esta teoría cuenta con varias evidencias increíbles que han desconcertado a investigadores y al público en general. Una de las pruebas más conocidas se encuentra en el municipio español de Salamanca. Allí, en una antigua catedral que fue finalizada en 1513, hay una escultura que parece representar a un hombre con un traje de astronauta. Teniendo en cuenta que la catedral fue construida en una época en la que no existía la tecnología para los viajes espaciales, esta escultura ha dejado a muchos pensando que podría ser una representación de un viajero del tiempo. ¿Es posible que alguien del futuro haya viajado al pasado y dejado esta evidencia? Quédate para descubrir más casos que desafían la lógica. Celebridad que viajó en el tiempo. En los últimos años se ha vuelto popular buscar similitudes entre personas del pasado y celebridades actuales. Aunque muchos piensan que estas coincidencias podrían ser casos de reencarnación, otros creen que se trata de algo mucho más intrigante. Un ejemplo fascinante es el de Jimmy Fallon, el conocido presentador estadounidense. Según algunas personas, Fallon tiene un parecido increíble con un líder revolucionario del pasado, conocido como Mayorga. Pero no solo se trata de un parecido físico. Quienes sostienen esta teoría creen que Fallon y Mayorga son de hecho la misma persona y que Jimmy Fallon viaja a través del tiempo de manera periódica. ¿Podría ser esto cierto?
¿Es posible que una celebridad actual esté viviendo una doble vida a través del tiempo? Sigue viendo para conocer más ejemplos de personas que parecen desafiar las barreras del tiempo. Celular en la Edad Media. Los teléfonos móviles son una parte indispensable de la vida moderna, permitiéndonos comunicarnos a largas distancias y acceder a una vasta cantidad de información en cualquier momento. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que estos dispositivos han aparecido en épocas pasadas? Una de las evidencias más intrigantes proviene de una pintura creada por Pieter de Hooch en 1670. Esta obra de arte muestra una escena típica de la época medieval, pero si observas con atención, notarás algo muy extraño. A la derecha de la pintura hay un joven que parece estar sosteniendo un smartphone. Esto es extremadamente curioso, considerando que los teléfonos móviles no se inventaron hasta siglos después. ¿Podría ser esta una prueba de que los viajes en el tiempo son reales? ¿Es posible que alguien del futuro haya viajado al pasado y haya sido capturado accidentalmente en esta pintura? No te vayas, tenemos más historias increíbles por descubrir. Momia con calzado Adidas. En 2016, un grupo de arqueólogos realizó uno de los descubrimientos más impactantes en la historia de la ciencia. Durante una excavación en el desierto de Mongolia, encontraron una momia que presentaba una peculiaridad sorprendente. Al llevar el cadáver al laboratorio para su análisis, los científicos descubrieron que la momia estaba usando un calzado que se parecía mucho a unas zapatillas Adidas modernas. Este hallazgo desconcertó a los investigadores, ya que las zapatillas deportivas tal como las conocemos no existían en la época en la que esta persona fue momificada. ¿Podría ser que esta momia sea la prueba de un viajero del tiempo que, de alguna manera, terminó en el pasado con calzado moderno? Este caso ha generado mucha controversia y ha llevado a muchos a reconsiderar la posibilidad de los viajes en el tiempo. Sigue con nosotros para descubrir más casos asombrosos. Surfista moderno en era antigua. Las cámaras han capturado innumerables imágenes a lo largo de la historia, pero muy pocas son tan sorprendentes como esta. Tomada hace casi 100 años, esta fotografía muestra a un grupo de personas vestidas de manera elegante, típicas de la época. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es un hombre a la izquierda de la imagen. Este hombre parece estar vestido de una manera que no es acorde con la época en la que se tomó la foto. Su ropa parece mucho más moderna, como la de un surfista actual. ¿Podría ser este hombre un viajero del tiempo que, de alguna manera, quedó atrapado en una fotografía del pasado? Esta imagen ha dejado a muchos perplejos y ha alimentado las teorías sobre la existencia de los viajes en el tiempo. No te pierdas los siguientes casos que tenemos para ti. Dab de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sin embargo, también hay momentos extraños y desconcertantes capturados durante este periodo. Uno de los más impresionantes es una fotografía tomada durante la guerra que muestra a un soldado haciendo un gesto peculiar. Este gesto es muy similar al DAB, un movimiento de baile que se popularizó en 2014. ¿Cómo es posible que un soldado de la Segunda Guerra Mundial esté haciendo un gesto que no se inventó hasta muchas décadas después? Este caso ha llevado a muchos a especular que el soldado podría ser un viajero del tiempo que, por algún motivo, quedó atrapado en esa época. Quédate con nosotros para descubrir más pruebas de viajes en el tiempo que te dejarán sin palabras. Teletransportación temporal. Las cámaras de seguridad suelen instalarse para grabar posibles delitos, pero a veces capturan cosas mucho más sorprendentes. En 2018, en el estado de Pensilvania, una cámara de seguridad grabó algo realmente increíble. El metraje muestra a un hombre encapuchado caminando por una calle. Después de unos segundos, el hombre se agacha y toma un artefacto del suelo. De repente, desaparece y reaparece en una localización completamente diferente. Aunque muchos creen que este vídeo está editado, otros piensan que es una prueba irrefutable de la existencia de los viajes en el tiempo. ¿Podría ser que este hombre haya experimentado una teletransportación temporal? Este caso ha generado mucho debate y sigue siendo un misterio sin resolver.
La fascinante historia del ladrón que viajó en el tiempo. En el año 2006, en la concurrida área de Wall Street en Nueva York, un hombre estaba escapando de un guardia de seguridad después de haber robado varios artículos de una tienda. La persecución los llevó a correr a toda velocidad por varias cuadras, el ladrón desesperado por perder a su perseguidor. En un momento dado, el hombre miró hacia atrás y se dio cuenta de que el guardia ya no lo seguía. Pensó que había logrado escapar exitosamente, pero fue entonces cuando comenzó a notar algo muy extraño. Al detenerse para observar su entorno, el ladrón se dio cuenta de que nada le resultaba familiar. Los coches que pasaban eran modelos muy viejos, de décadas pasadas, y las personas que caminaban por la calle vestían con ropa anticuada como si pertenecieran a otra era. Confundido y asustado, el hombre miró a su alrededor tratando de reconocer alguna tienda o algún edificio, pero nada le resultaba conocido. Fue entonces cuando su mirada se posó en un kiosco de periódicos cercano. Al acercarse y tomar uno de los diarios, el ladrón se quedó helado al ver la fecha: 1967. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo era posible? ¿Había viajado en el tiempo? Espantado y sin saber qué hacer, comenzó a correr nuevamente, esta vez en dirección a la calle Reina. Al llegar allí, para su alivio, el entorno volvió a ser el que él conocía, el del año 2006. Sin embargo, al voltear la vista hacia atrás, aún podía ver la calle con su aspecto de los años 60. Más tarde, un periódico investigó su declaración y descubrió que las tiendas que el hombre había descrito efectivamente correspondían a comercios que existieron en esa época. Además, el guardia de seguridad que lo perseguía confirmó que el ladrón se desvaneció de repente, como si hubiera desaparecido en el aire. Pero esto no es todo. Escucha ahora la historia de una mujer que entró a una tienda del pasado. Esta mujer estaba caminando por una calle cuando vio una tienda que llamó mucho su atención, pues no la reconocía y pensó que era nueva. Decidió entrar y lo primero que notó fueron los precios extremadamente bajos, lo cual le pareció muy extraño, pero aprovechó para comprar muchas cosas. Con los brazos llenos, se dirigió a la caja y, como era costumbre para ella, sacó su tarjeta de crédito para pagar. Sin embargo, la cajera parecía no saber cómo utilizar la tarjeta. Sorprendida, la mujer vio cómo la cajera llamaba al gerente, quien tampoco sabía qué hacer con la tarjeta. Finalmente, no pudieron cobrarle, y como no llevaba efectivo, se retiró sin comprar nada. Más tarde, cuando se encontró con su madre, le contó la extraña anécdota. La madre se quedó boquiabierta al escuchar la historia, porque esa tienda había cerrado muchísimos años atrás y en su lugar ahora había un banco. La mujer quedó profundamente desconcertada al darse cuenta de que, de alguna manera, había entrado en una tienda que ya no existía, como si hubiera viajado en el tiempo. Y por último, pero no menos fascinante, está la historia del piloto que viajó en el tiempo. Esta es una famosa historia del año 1935. Sir Robert Victor Goddard, un reconocido piloto de la Primera Guerra Mundial, estaba realizando uno de sus entrenamientos de vuelo en un avión biplano Hawker Hart, muy común en aquella época. Mientras volaba a gran altitud, se encontró con una fuerte tormenta que dificultaba el control de su nave y era tan densa que perdió la orientación. Decidió descender en busca de un viejo campo de aviación que conocía bien para utilizarlo como referencia. De repente, la tormenta desapareció y el cielo quedó despejado y soleado. Al mirar hacia abajo, Goddard vio el campo de aviación, pero estaba completamente diferente a como lo recordaba del día anterior. En lugar de los viejos edificios en ruinas y los campos de hierba donde las vacas solían pastar, ahora veía nuevas estructuras y mucha gente trabajando. Pero lo que más llamó su atención fueron los aviones estacionados en el lugar. Eran monoplazas de un brillante color amarillo, un modelo que nunca había visto. Los trabajadores vestían uniformes azules, muy distintos a los uniformes cafés que él conocía. Intrigado y confundido, Goddard voló a baja altura para observar más de cerca, pero nadie en el campo de aviación parecía prestarle atención o hacerle señales. Decidió regresar a su base y reportó lo que había visto a sus superiores, quienes le preguntaron si no estaba volando borracho.
4 años después, todos recordaron el relato de Goddard cuando se llevó a cabo una renovación del viejo campo de aviación. Se trajeron nuevos aviones amarillos y se cambiaron los uniformes a color azul, tal como él había descrito. Estas historias tienen algo en común. Personas que, de manera inexplicable, viajaron a otra época en un lugar concreto y luego regresaron a su propio tiempo. Un pequeño salto temporal hacia el pasado o el futuro que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Al escuchar estas increíbles historias de viajes en el tiempo, es natural cuestionarnos sobre los límites de nuestra comprensión del universo. Es posible que el tiempo no sea lineal y que, de alguna manera, podamos traspasar las barreras temporales sin siquiera saberlo. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma del tiempo y el espacio y nos confrontan con la posibilidad de que nuestra percepción del tiempo como una secuencia lineal podría no ser tan absoluta como creemos. Imagina por un momento si realmente existieran puntos en el tiempo donde el pasado y el futuro se entrelazan, donde las líneas que dividirían distintas eras se difuminan y permiten estos encuentros inexplicables. ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? ¿Abriría la puerta a nuevas posibilidades, tanto científicas como filosóficas? Estas historias nos muestran que, aunque muchas veces tratamos de entender y explicar todo lo que nos rodea, hay fenómenos que desafían nuestras explicaciones convencionales. Nos recuerdan que aún hay mucho por descubrir en este vasto universo en el que vivimos y que tal vez, algún día, podamos entender mejor estos misterios que nos intrigan y asombran. Además, estas historias nos hacen pensar en la naturaleza del tiempo como un recurso precioso y limitado. Nos recuerdan que cada momento que vivimos es único e irrepetible y que nuestras acciones tienen repercusiones que pueden trascender a lo largo del tiempo. Nos enseñan a valorar cada instante y a considerar cómo nuestras elecciones pueden moldear no solo nuestro propio destino, sino también el de quienes nos rodean y las generaciones venideras. Así que, mientras seguimos explorando y tratando de entender estos relatos extraordinarios, mantengamos nuestras mentes abiertas a las posibilidades. ¿Quién sabe qué otros secretos del tiempo y el espacio podrían revelarse en el futuro? ¿Qué piensas al respecto? Imagina que estás caminando tranquilamente por una calle que conoces bien, disfrutando del paisaje urbano actual. Pero de repente, con un parpadeo, todo a tu alrededor cambia. Las edificaciones modernas se transforman en estructuras antiguas, las personas a tu alrededor visten con ropas de otra época y los automóviles desaparecen para ser reemplazados por carruajes tirados por caballos. Te das cuenta de que, de alguna manera inexplicable, has sido transportado a una época completamente diferente. ¿Te parece increíble? Pues, aunque suene como algo sacado de una novela de ciencia ficción o una película de Hollywood, hay historias documentadas que desafían toda lógica y nos hacen cuestionar lo que creemos posible. Vamos a sumergirnos en estas fascinantes historias de viajes en el tiempo que han dejado a muchos perplejos. Prepárate para descubrir relatos que te mantendrán al borde de tu asiento. Historias que no solo intrigan, sino que también nos obligan a reconsiderar nuestra comprensión del tiempo y la realidad. Estas no son meras anécdotas, son experiencias que han sido reportadas y documentadas, en algunos casos con testigos y pruebas que parecen irrefutables. Así que acomódate y abre tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción del mundo para siempre. Número 4. Bold Street en Liverpool. Bold Street es una calle muy popular y transitada en el centro de Liverpool, conocida por su animada vida comercial y su gran cantidad de restaurantes que atraen a locales y turistas por igual. Sin embargo, esta calle esconde un secreto fascinante. Muchos creen que es un portal en el tiempo. Aunque suene increíble, hay numerosas historias de personas que aseguran haber sido transportadas a otra época mientras caminaban por aquí. Tomemos como ejemplo la experiencia de Frank y Carol en 1996. La pareja fue a Bold Street para hacer unas compras. Frank decidió ir a un taller de reparaciones mientras Carol se dirigía a la librería Waterstones. Cuando Frank terminó su encargo y fue a buscar a Carol, notó algo extraño.
La librería Waterstones había desaparecido y en su lugar había una tienda llamada Cribbs. Sorprendido, Frank retrocedió y casi fue atropellado por una furgoneta antigua. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos a su alrededor vestían como si estuvieran en la década de 1950. Los hombres llevaban sombreros y las mujeres usaban faldas con vuelo. Confundido, Frank decidió entrar en Cribbs para investigar, pero tan pronto como cruzó la puerta, se encontró nuevamente en Waterstones. Desconcertado, salió otra vez a la calle, pero ya no había nada extraño. Frank le contó su experiencia a Carol y posteriormente a la policía. Para su asombro, la policía confirmó que Cribbs había sido una tienda décadas atrás y que otros casos similares habían ocurrido en Bold Street. Otra historia increíble es la de Yvonne, una joven que visitó Liverpool para ver a su hermana. Un día salió a comprar ropa para su sobrino y encontró una tienda perfecta con precios increíblemente bajos. Sin embargo, cuando intentó pagar con tarjeta de crédito, los empleados parecían no saber qué era eso y le dijeron que solo aceptaban monedas y billetes. Al regresar a casa y contarle lo ocurrido a su cuñado, él le dijo que esa tienda había cerrado hacía años y que en su lugar había un banco. Al día siguiente, Yvonne volvió al lugar y efectivamente se encontró con un banco. Número 3. El reloj suizo en la tumba Ming. En 2008, un equipo de arqueólogos en Jiangxi, China, hizo un descubrimiento que desafía toda lógica. Mientras excavaban una tumba sellada hace 400 años, perteneciente a la dinastía Ming, encontraron un objeto extraño, un reloj de pulsera con la inscripción Switzerland en la parte posterior. Este tipo de reloj comenzó a fabricarse siglos después de la dinastía Ming, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo llegó ese reloj a una tumba tan antigua? Los arqueólogos aseguraron que la tumba estaba intacta y no mostraba signos de haber sido abierta antes. Esto descarta la posibilidad de que un ladrón de tumbas dejara el reloj allí. Algunos teorizan que un viajero en el tiempo podría haber dejado caer el reloj en el pasado. Aunque esta explicación suena increíble, el hallazgo del reloj suizo sigue siendo un misterio que no ha sido resuelto. Número 2. Sergei Ponomarenko en Kiev. El 23 de abril de 2006, Sergei Ponomarenko fue encontrado desorientado en las calles de Kiev, Ucrania. Vestía ropa pasada de moda y portaba una tarjeta de identificación de la antigua Unión Soviética, fechada en 1950. Los policías, al notar su confusión, lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Sergei aseguró que había estado tomando fotografías con su prometida cuando de repente se encontró en el año 2006, dando un salto temporal de 56 años. Sergei llevaba consigo una antigua cámara fotográfica de carrete. Al revelar las fotos, todos quedaron asombrados. Las imágenes mostraban Kiev en blanco y negro, con edificios y paisajes que ya no existían. En una de las fotos, incluso se veía un objeto volador no identificado, ovni, con forma de campana. La historia de Sergei tomó un giro aún más extraño cuando desapareció misteriosamente de su habitación en el hospital. Nadie lo vio irse y no se encontraron rastros de él. Este caso sigue siendo un enigma y ha alimentado muchas teorías sobre los viajes en el tiempo. Número 1. El iPhone en una pintura del siglo XVII. En 2016, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, visitó un museo en Ámsterdam y quedó sorprendido al ver una pintura del siglo XVII que parecía mostrar a un hombre sosteniendo un iPhone. La pintura, titulada Man Handing a Letter to a Woman in the Entrance Hall of a House, de Peter de Hooch, muestra a un hombre sujetando un objeto rectangular con una sorprendente semejanza a un iPhone. Aunque Tim Cook hizo el comentario como una broma, muchos han especulado sobre la posibilidad de que la pintura sea una prueba de viajes en el tiempo. La idea de que alguien del siglo XVII pudiera tener un iPhone es asombrosa y plantea muchas preguntas sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de viajar a través de él. Estas historias nos llevan a preguntarnos, ¿son los viajes en el tiempo realmente posibles? La física cuántica sugiere que, a escalas extremadamente pequeñas, la posibilidad de viajar en el tiempo no puede ser completamente descartada. ¿Podríamos algún día descubrir la verdad detrás de estos misterios? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué piensas tú?
¿Podremos, a través de la física cuántica, demostrar la realidad de los viajes en el tiempo? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Esto es Misterio Revelado. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.